¿Alguna vez has sentido que el peso de tu pasado te impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti? En Filipenses 3, 13, 14, Pablo nos enseña: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Este versículo no solo nos invita a dejar atrás el pasado, sino que nos muestra el poder de confiar en el plan divino para nuestro futuro. Hoy te revelaremos 6 claves bíblicas para dejar atrás el pasado y caminar con confianza en los caminos que Dios ha trazado. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus errores o por las heridas que otros dejaron en tu vida, este mensaje es para ti. Dios tiene un propósito restaurador y lleno de esperanza. ¿Estás listo para descubrirlo y dar el primer paso hacia la libertad que Él te da? Dejar atrás el pasado no es solo una decisión, sino un acto de fe que nos conecta directamente con el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Sin embargo, ¿qué significa realmente soltar aquello que nos pesa? Es una pregunta que no se resuelve de manera sencilla, porque a menudo nuestras experiencias más dolorosas se entrelazan con nuestra identidad, moldeando la manera en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Pero aquí está la clave: no importa cuán profundo sea el impacto de nuestro pasado, no tiene el poder de definir nuestro futuro cuando confiamos en Dios. Él nos invita a soltar el peso que llevamos, no porque quiera que olvidemos lo que hemos vivido, sino porque desea que vivamos libres de aquello que nos mantiene atrapados. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Isaías 43, 18, 19. Estas palabras pronunciadas por Dios a través del profeta Isaías son una promesa que trasciende el tiempo y las circunstancias. Imagina por un momento a alguien que camina por el desierto llevando una carga pesada en la espalda. Cada paso se siente más difícil que el anterior. Cada respiración se convierte en un esfuerzo y la meta parece inalcanzable. Esa es la imagen de lo que sucede cuando intentamos avanzar en la vida sin soltar el peso de lo que quedó atrás. Pero Dios no nos diseñó para vivir de esa manera. Él no desea que carguemos con la culpa, la vergüenza o el resentimiento que nos agobia. Por eso, Jesús nos hace una invitación clara: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11, 28. Este descanso no es simplemente físico, es un descanso para el alma, un alivio profundo que solo puede venir de entregar nuestras cargas a aquel que tiene el poder de llevarlas. La historia de José es un ejemplo vivo de lo que significa soltar el pasado y confiar en el plan de Dios. Imagina por un momento la profundidad de su dolor: traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Si alguien tenía razones para aferrarse al resentimiento, era José. Sin embargo, lo extraordinario de su historia no es solo su ascenso al poder en Egipto, sino la forma en que eligió interpretar su sufrimiento a la luz del propósito de Dios. En Génesis 50:20, cuando finalmente enfrenta a los mismos hermanos que lo habían traicionado, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Estas palabras no solo reflejan el perdón de José, sino también su capacidad para soltar el dolor del pasado y abrazar la obra redentora de Dios en su vida. Pero ¿cómo logramos nosotros lo mismo? ¿Cómo soltar lo que parece tan profundamente arraigado en nuestro corazón? Aquí es donde la fe entra en acción. Soltar el pasado no es un acto de fuerza de voluntad, es un acto de rendición. Es reconocer que no podemos avanzar por nuestras propias fuerzas y que necesitamos la intervención divina para liberarnos. En Zacarías 4:6 se nos recuerda: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso.
Esto significa que no tenemos que enfrentar esta lucha solos. Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y transformar nuestras perspectivas. El pueblo de Israel, en su salida de Egipto, también enfrentó el desafío de soltar su pasado. Después de siglos de esclavitud, finalmente fueron liberados por el poder de Dios. Pero su libertad física no se tradujo de inmediato en una libertad mental o espiritual. Cuando se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, su reacción fue mirar hacia atrás con nostalgia, deseando regresar a la esclavitud en Egipto. ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, queremos seguir sirviendo a los egipcios? Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14:12. Esta respuesta, aunque desconcertante, refleja una verdad humana. A menudo preferimos lo conocido, aunque nos limite a lo desconocido que exige fe. Pero Moisés, confiando en la promesa de Dios, les respondió: el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Éxodo 14:14. Y fue entonces, en ese momento de total dependencia, que Dios abrió un camino en medio del mar, llevándolos hacia la libertad. Así como el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo, nosotros también enfrentamos momentos en los que debemos tomar una decisión: permanecer atrapados en lo que conocemos o dar un paso de fe hacia lo que Dios nos promete. Esto no significa que el pasado desaparezca mágicamente, pero sí que dejamos de permitir que tenga el control sobre nosotros. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este acto de despojarnos no es solo una elección momentánea, es un compromiso continuo de rendir a Dios cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia que nos impide avanzar. En la vida de Pablo vemos otro ejemplo poderoso de lo que significa soltar el pasado. Antes de su conversión, Pablo, conocido como Saulo, era un perseguidor implacable de los cristianos. Su vida estaba marcada por la violencia y el rechazo hacia aquellos que seguían a Cristo. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, todo cambió. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Estas palabras nos muestran que soltar el pasado no significa ignorarlo, sino dejar de permitir que nos defina. Pablo no negó su historia, pero tampoco dejó que su pasado dictara su futuro. En cambio, lo entregó a Cristo, quien lo redimió y lo usó para su gloria. A veces, soltar el pasado significa entregar nuestros sueños no cumplidos, nuestras expectativas frustradas y nuestras heridas más profundas. Esto puede ser doloroso porque implica reconocer que no tenemos el control, pero es precisamente en esa rendición donde encontramos verdadera libertad. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Mateo 16:25. Este principio, aunque difícil de aceptar, es la clave para experimentar la vida abundante que Dios nos ofrece. Un hombre que había enfrentado años de lucha con el rechazo y la culpa, descubrió esta verdad mientras meditaba en Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Durante mucho tiempo, había permitido que su pasado lo definiera, creyendo que nunca podría ser completamente aceptado por Dios debido a sus errores. Pero al rendir su carga a Cristo, experimentó una paz que transformó su vida. Este acto de soltar no eliminó las cicatrices de su pasado, pero sí le permitió verlas como recordatorios de la gracia de Dios, en lugar de señales de su fracaso. Cuando soltamos el pasado, no solo encontramos libertad para avanzar, sino también espacio para que Dios haga algo nuevo en nuestra vida.
En Juan 15:2, Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Este proceso de poda, aunque incómodo, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Al soltar lo que ya nos sirve, permitimos que Dios nos prepare para llevar fruto abundante en su reino. Dejar atrás el pasado no es un destino, es un viaje continuo de fe y rendición. Cada día enfrentamos la decisión de soltar nuestras cargas y confiar en que Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias. Cuando elegimos hacerlo, descubrimos que su plan para nuestra vida es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Y como dice Jeremías 29:11, es un plan de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. El perdón es un acto transformador, no solo para quienes lo reciben, sino principalmente para quienes lo otorgan. Es una liberación profunda que nos permite dejar atrás el pasado y caminar hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Jesús, en su enseñanza, dejó claro que el perdón no es solo una opción, sino una necesidad para quienes desean vivir en comunión con Dios. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Mateo 6, 14, 15. Estas palabras, tan directas como desafiantes, nos muestran que el perdón es un puente entre nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. Sin embargo, el acto de perdonar no es algo que nazca naturalmente en nosotros. Las heridas que llevamos pueden ser tan profundas que parecen resistirse a cualquier intento de sanarlas. A menudo nos aferramos al dolor como si fuera una protección contra más daño, o incluso como un recordatorio de lo que hemos sufrido. Pero aquí está el desafío. El perdón no se trata de justificar lo que otros han hecho, ni de ignorar el daño causado. Se trata de liberar el poder que esas heridas tienen sobre nuestra vida, entregándolas a Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es un acto de fe, una declaración de confianza en que Dios hará justicia en su tiempo y a su manera. Uno de los ejemplos más conmovedores de perdón lo encontramos en la historia de José. Después de años de sufrimiento causado por sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo, José tuvo la oportunidad de vengarse. En lugar de hacerlo, eligió el perdón. Sus palabras en Génesis 45:5 reflejan la profundidad de su fe. Ahora, no se aflijan ni se reprochen el haberse deshecho de mí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Este acto de gracia no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también permitió que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de toda su familia. José entendió algo crucial. El perdón no borra el pasado, pero sí transforma la manera en que lo llevamos. Jesús mismo es el mayor ejemplo de perdón. En la cruz, mientras sufría el castigo más cruel e injusto, oró por aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras, pronunciadas en medio de su agonía, no solo nos muestran la profundidad de su amor, sino también el estándar divino del perdón. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo rechazaron y lo torturaron, ¿qué nos impide a nosotros liberar a aquellos que nos han herido? El perdón no es una señal de debilidad, sino una manifestación del poder transformador de Dios en nuestras vidas. A menudo, el mayor obstáculo para perdonar no es el otro, sino nuestro propio corazón. Guardar rencor puede parecer una forma de protegernos, pero en realidad nos encierra en una prisión de amargura y resentimiento. En Hebreos 12:15 se nos advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura no solo afecta nuestra relación con Dios,
sino también con quienes nos rodean, contaminando cada aspecto de nuestra vida. Perdonar, por otro lado, es como arrancar una raíz venenosa del corazón, permitiendo que el amor y la paz de Dios fluyan libremente. Un hombre que había sufrido una traición en su matrimonio compartió cómo el perdón le salvó, no solo espiritualmente, sino emocionalmente. Durante años cargó con el dolor y la ira, alimentando pensamientos de venganza que solo profundizaban su sufrimiento. Pero un día, mientras leía Efesios 4, 31, 32, abandonen toda amargura, ira y enojo, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sintió que Dios le estaba hablando directamente. Aunque el proceso fue largo y doloroso, decidió perdonar a su cónyuge, no por lo que ella merecía, sino por lo que él necesitaba: libertad. Este acto no solo trajo paz a su corazón, sino que también restauró su relación con Dios. El perdón es, en esencia, un reflejo del carácter de Dios. En Colosenses 3:13 se nos dice: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esto significa que nuestro perdón no debe basarse en nuestras emociones o en las acciones del otro, sino en la gracia que hemos recibido. Al extender ese perdón, no estamos minimizando el daño, sino confiando en que Dios puede redimir cualquier situación. Pero, ¿qué sucede cuando no solo necesitamos perdonar a otros, sino también a nosotros mismos? A menudo somos nuestros jueces más severos, cargando con una culpa que Dios ya ha quitado. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta promesa no solo nos ofrece perdón, sino también limpieza, una restauración completa que nos permite vivir libres de la carga del pasado. Perdonarnos a nosotros mismos es un acto de humildad, reconociendo que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir incluso nuestras fallas más profundas. David, en el Salmo 51, clamó a Dios después de cometer un grave pecado: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Este clamor refleja el deseo de un hombre quebrantado por su culpa, pero consciente de la gracia de Dios. Al igual que David, todos enfrentamos momentos en los que nuestras fallas parecen demasiado grandes para ser perdonadas. Sin embargo, la historia de David también nos muestra que el arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración. Dios no solo lo perdonó, sino que continuó usando su vida para cumplir su propósito. El perdón, entonces, no es solo un acto de obediencia, sino una puerta hacia la sanidad. Cuando elegimos perdonar, permitimos que Dios sane las heridas que el resentimiento solo profundiza. En Marcos 11:25, Jesús dijo: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Esta conexión entre el perdón y la oración nos muestra que la falta de perdón puede ser un obstáculo para nuestra comunión con Dios. Al liberar a los demás, también nos liberamos a nosotros mismos, abriendo el camino para una relación más profunda con nuestro Creador. A veces, el acto de perdonar parece imposible, especialmente cuando la herida es profunda y la justicia parece lejana. Pero es precisamente en esos momentos que debemos recordar que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos fortalece y nos guía, dándonos la capacidad de hacer lo que parece humanamente imposible. En Filipenses 4:13 se nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta verdad nos da el valor para dar el primer paso, sabiendo que Dios estará con nosotros en cada momento. El perdón también tiene un poder transformador que va más allá de nosotros mismos. Cuando perdonamos, damos testimonio del amor y la gracia de Dios al mundo. En un mundo que a menudo celebra el rencor y la venganza, el perdón es un acto radical que refleja la naturaleza de Dios. Es una luz en medio de la oscuridad,
un recordatorio de que el amor siempre tiene la última palabra. Jesús nos enseñó a orar diciendo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Estas palabras no solo nos recuerdan nuestra necesidad de perdón, sino también nuestra responsabilidad de extenderlo. Al hacerlo, nos alineamos con el corazón de Dios, permitiendo que su gracia fluya a través de nosotros y transforme nuestras relaciones. Perdonar no significa que olvidaremos lo que sucedió, pero sí significa que elegimos no permitir que el pasado controle nuestro presente. Es un acto de fe, una declaración de que confiamos en la justicia y la redención de Dios. Y cuando damos este paso, descubrimos que el perdón no solo sana nuestras heridas, sino que también nos libera para vivir la vida abundante que Jesús prometió. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios es un paso fundamental para dejar atrás el pasado y caminar en la libertad que Él nos promete. No podemos avanzar hacia lo que Dios tiene preparado mientras nuestra mente esté llena de pensamientos de derrota, condenación o temor. La verdadera transformación comienza cuando permitimos que su verdad penetre en nuestras vidas, cambiando la manera en que pensamos y vemos el mundo. Pablo lo expresó claramente en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo no solo nos muestra el proceso, sino también el resultado, una vida alineada con el propósito y la voluntad de Dios. El mayor campo de batalla que enfrentamos está en nuestra mente. Es ahí donde el enemigo siembra dudas, mentiras y temores para alejarnos de la verdad de Dios. Desde el principio, Satanás utilizó esta estrategia. En el jardín del Edén, no atacó físicamente a Eva, sino que sembró una idea, una pregunta que distorsionaba la palabra de Dios. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Este cuestionamiento, aparentemente inocente, fue suficiente para desviar su confianza en la bondad de Dios y llevarla al pecado. Lo mismo sucede hoy. Cada pensamiento de duda, culpa o inseguridad que permitimos que eche raíces en nuestra mente nos aleja de la verdad y nos mantiene atados al pasado. Pero la buena noticia es que no tenemos que librar esta batalla solos. Dios nos ha dado su palabra como un arma poderosa para desmantelar las mentiras del enemigo y renovar nuestra mente con su verdad. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo usar la Escritura para renovar nuestra mente y resistir los ataques del enemigo. En el desierto, después de 40 días de ayuno, fue tentado por Satanás. Cada vez que el enemigo intentó manipular su situación, Jesús respondió con un simple pero poderoso: escrito está. Mateo 4:4. Esta frase no era solo una declaración, sino una demostración de cómo la palabra de Dios tiene el poder de desarmar las mentiras y reforzar nuestra fe. Jesús no se apoyó en su fuerza física ni en su posición como hijo de Dios. Confió plenamente en el poder de la Escritura. Este ejemplo nos enseña que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, siempre podemos recurrir a la palabra para renovar nuestra mente y fortalecer nuestro espíritu. Una vez, un joven que había crecido en un ambiente lleno de críticas constantes y palabras negativas, compartió cómo esto había afectado profundamente su percepción de sí mismo y de Dios. Durante años, cargó con una sensación de inutilidad y fracaso, creyendo que nunca sería suficiente. Sin embargo, un día, mientras leía 2 Corintios 10:5, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, entendió que no estaba obligado a aceptar cada pensamiento que entraba en su mente. Comenzó a identificar las mentiras que había creído durante tanto tiempo y las reemplazó con las verdades de la Escritura. Cada vez que un pensamiento de desánimo surgía, lo confrontaba con un versículo que afirmaba su identidad en Cristo, como Efesios 2:10. Somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Poco a poco, su perspectiva cambió y lo que antes era una carga se convirtió en un testimonio del poder transformador de la palabra de Dios. Renovar nuestra mente también significa adoptar una perspectiva celestial sobre nuestras circunstancias. A menudo vemos nuestras pruebas y fracasos a través de un lente humano, limitándonos por lo que entendemos y podemos controlar. Pero la Biblia nos invita a elevar nuestra visión y a ver nuestras vidas desde la perspectiva de Dios. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este cambio de enfoque no solo nos libera de la ansiedad y el temor, sino que también nos permite alinearnos con el plan de Dios, confiando en que Él está obrando incluso en los momentos más oscuros. Un ejemplo bíblico de este principio es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué enfrentó la monumental tarea de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Las responsabilidades y desafíos eran abrumadores, pero Dios le dio una instrucción clave: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8. Esta instrucción no era solo un consejo práctico, sino una estrategia espiritual para renovar su mente y mantenerse firme en medio de la adversidad. Al meditar en la palabra de Dios, Josué no solo encontró dirección, sino también la fortaleza para cumplir su llamado. La meditación en la Escritura no es simplemente leerla, es permitir que cada palabra penetre en nuestro corazón y transforme nuestra manera de pensar. En el Salmo 1 se describe al hombre bienaventurado como aquel que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Salmos 1:2. Este deleite en la palabra no solo nos llena de gozo, sino que también nos da estabilidad y firmeza, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando hacemos de la Biblia nuestro fundamento, nuestras raíces espirituales se profundizan y nos volvemos resilientes frente a las tormentas de la vida. Otra dimensión de la renovación de la mente es aprender a enfocarnos en lo que es verdadero, honorable y digno de alabanza. Pablo nos ofrece una guía práctica en Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo admirable, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este versículo no es solo un recordatorio, sino una invitación a cambiar nuestra manera de pensar. En lugar de enfocarnos en lo negativo, en los errores del pasado o en los temores del futuro, podemos elegir llenar nuestra mente con pensamientos que reflejen la bondad y la gracia de Dios. Un hombre que había perdido todo en un colapso financiero descubrió el poder de esta verdad. Durante meses, luchó con pensamientos de fracaso y desesperanza, preguntándose cómo podría comenzar de nuevo. Pero un día, mientras oraba, sintió que Dios le guiaba a escribir una lista diaria de las bendiciones que aún tenía en su vida, desde la salud hasta las personas que lo rodeaban. A medida que practicaba esta gratitud intencional, notó que su perspectiva cambiaba. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, comenzó a ver las oportunidades que Dios estaba abriendo frente a él. Su historia no solo es un testimonio de resiliencia, sino también de cómo la renovación de la mente puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Renovar nuestra mente no es un proceso instantáneo, es una disciplina diaria. Cada día enfrentamos pensamientos que compiten por nuestra atención y es nuestra responsabilidad decidir cuáles permitiremos que echen raíces. Jesús dijo: si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31-32.
Esta libertad no solo se refiere a la salvación, sino también a la capacidad de vivir una vida sin las ataduras del pasado, completamente alineada con el propósito de Dios. En este proceso, el Espíritu Santo juega un papel crucial. Él es nuestro guía, nuestro consuelo y nuestro maestro. En Juan 14:26, Jesús prometió: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha por renovar nuestra mente. El Espíritu Santo nos da entendimiento, fortaleza y dirección, ayudándonos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Cuando permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, no solo experimentamos libertad, sino también transformación. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación es continuo, llevándonos cada vez más cerca de la imagen de Cristo. Al final, renovar nuestra mente con la palabra de Dios es un acto de rendición y confianza. Es permitir que su verdad desplace nuestras dudas, temores y mentiras, y que su luz ilumine incluso las áreas más oscuras de nuestro corazón. Al hacerlo, no solo dejamos atrás el pasado, sino que también nos alineamos con el futuro glorioso que Él tiene preparado para nosotros. Buscar sanidad a través de la oración y la comunión con Dios es un camino esencial para dejar atrás el pasado. Hay heridas que el tiempo no puede sanar, cicatrices que permanecen porque tocan las partes más profundas de nuestro ser. Pero es precisamente en esas áreas de vulnerabilidad donde Dios desea obrar, trayendo restauración y paz. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima con una promesa: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que podamos alcanzar por nosotros mismos. Es un regalo divino que se derrama cuando nos acercamos a Él en oración, con un corazón sincero y dispuesto. La oración no es solo un acto religioso, es un encuentro íntimo con Dios, un espacio donde derramamos nuestras cargas, miedos y esperanzas, y permitimos que su presencia transforme nuestro interior. A lo largo de la Biblia, vemos cómo hombres y mujeres de fe encontraron en la oración la fortaleza para superar momentos de dolor, incertidumbre y pérdida. En el Salmo 34, 17, 18, David escribió: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras no son solo un consuelo, son una invitación a acercarnos a Dios en nuestra necesidad, sabiendo que Él está atento a nuestras oraciones y dispuesto a intervenir. La historia de Ana en 1 Samuel es un testimonio poderoso de cómo la comunión con Dios puede traer sanidad y restauración. Ana, afligida por su incapacidad de tener hijos, vivía bajo el peso del rechazo y la humillación. Año tras año, su dolor parecía intensificarse y su clamor no encontraba respuesta. Pero un día, en medio de su angustia, Ana se postró ante el Señor y derramó su corazón en oración. Su clamor fue tan intenso que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, su oración no solo mostró su fe, sino también su disposición a rendir su dolor a Dios. No soy una mujer impía, solo estoy descargando mi alma delante del Señor. 1 Samuel 1:15. Esta entrega completa marcó el inicio de un cambio en su vida. Dios escuchó su clamor y Ana finalmente recibió la bendición que tanto había anhelado. Su historia nos recuerda que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro corazón
preparándolo para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, la oración no siempre trae respuestas inmediatas, y eso puede ser un desafío para quienes buscan dejar atrás el pasado. Hay momentos en que sentimos que nuestras palabras se pierden en el silencio, que Dios está distante o que nuestras peticiones no son escuchadas. Pero incluso en esos tiempos, la comunión con Dios tiene un propósito profundo. Jesús mismo enfrentó el silencio de Dios en Getsemaní cuando oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26:39. Esta oración, hecha en la noche más oscura de su vida, no cambió su destino inmediato, pero fortaleció su espíritu para enfrentar lo que venía. En el silencio, Jesús encontró la fuerza para cumplir el propósito de Dios. Su ejemplo nos muestra que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. Un hombre que había vivido años de dolor tras perder a su hijo relató cómo la oración lo llevó a experimentar una paz que nunca creyó posible. Durante mucho tiempo, su oración era solo un grito de dolor, una pregunta constante: ¿por qué, Señor? Pero un día, mientras leía el Salmo 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, entendió que su oración no tenía que ser un monólogo de preguntas sin respuesta. Comenzó a pasar tiempo en silencio ante Dios, simplemente escuchando. Aunque no recibió las respuestas que buscaba, encontró algo aún más valioso: la certeza de que Dios estaba con él, incluso en su dolor. Esta comunión silenciosa le dio la fortaleza para avanzar, no porque su pérdida hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a caminar con Dios en medio de ella. La comunión con Dios también incluye momentos de adoración y gratitud, incluso cuando enfrentamos las sombras del pasado. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud, aunque parece contradictoria en medio del dolor, tiene un poder transformador. No minimiza nuestras heridas, pero sí cambia nuestra perspectiva, permitiéndonos ver la obra de Dios incluso en los momentos más difíciles. La adoración nos eleva por encima de nuestras circunstancias, recordándonos que Dios es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo y Silas en la prisión. Después de ser azotados y encarcelados injustamente, no permitieron que sus circunstancias definieran su espíritu. En lugar de lamentarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios en medio de la noche. Hechos 16:25. Este acto de adoración no solo fortaleció su fe, sino que también provocó un milagro, un terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó sus cadenas. Pero lo más sorprendente no fue su liberación física, sino el impacto espiritual que tuvo en el carcelero y su familia, quienes fueron transformados por el testimonio de Pablo y Silas. Este relato nos recuerda que la oración y la adoración no solo traen libertad a nuestra vida, sino que también pueden ser un testimonio poderoso para quienes nos rodean. La comunión con Dios también nos conecta con su palabra, que es una fuente inagotable de sanidad y restauración. En Hebreos 4:12 se nos dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Al orar y meditar en la Escritura, permitimos que la verdad de Dios ilumine nuestras heridas y traiga sanidad donde más lo necesitamos. No es un proceso instantáneo, pero es profundamente transformador. Jesús mismo modeló la importancia de apartarse para estar en comunión con el Padre. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, incluso en medio de su ministerio más ocupado. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario,
donde se puso a orar. Este hábito no era solo una disciplina, era una fuente de fortaleza y dirección para su vida y ministerio. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba estos momentos de intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros? En esos momentos no solo encontramos sanidad, sino también claridad para el camino que Dios tiene delante de nosotros. Buscar sanidad a través de la oración y la comunión con Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que nunca las enfrentaremos solos. En Salmos 23:4 David declara: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta certeza nos sostiene cuando las sombras del pasado intentan nublar nuestro presente. Saber que Dios está con nosotros en cada paso nos da la confianza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. La comunión con Dios también nos permite experimentar su amor de una manera profunda y personal. En Romanos 8:38-39, Pablo proclama: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este amor inquebrantable es la base de nuestra esperanza y el fundamento de nuestra sanidad. Cuando oramos y buscamos su presencia, no solo encontramos respuestas, encontramos a aquel que es la respuesta. Al final, la oración y la comunión con Dios no son solo herramientas para superar el pasado, son un puente hacia una relación más profunda con Él. En ese lugar de intimidad, nuestras heridas son transformadas en testimonios, nuestras lágrimas se convierten en cánticos de alabanza y nuestro dolor encuentra propósito en el plan redentor de Dios. Al buscar a Dios con todo nuestro corazón, descubrimos que su sanidad no solo nos libera del pasado, sino que nos prepara para el futuro glorioso que Él ha diseñado para nosotros. Aceptar nuestra identidad en Cristo y su gracia es un paso decisivo para dejar atrás el pasado y avanzar hacia la vida que Dios ha preparado para nosotros. Cuando vivimos bajo la carga de las culpas, los errores o las etiquetas que el mundo nos impone, nos desconectamos de la verdad de quiénes somos realmente en Cristo. No se trata solo de comprender que somos perdonados, sino de abrazar completamente la nueva identidad que Dios nos ha dado. En 2 Corintios 5:17, Pablo lo expresa con claridad: el que está unido a Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás, ha llegado ya lo nuevo. Este versículo no es solo una declaración, es una invitación a caminar en la realidad de nuestra transformación. El enemigo, sin embargo, constantemente intentará recordarnos nuestras fallas, usando el pasado como un arma para llenarnos de culpa y hacernos dudar del amor de Dios. Satanás es descrito en Apocalipsis 12:10 como el acusador de nuestros hermanos, aquel que día y noche señala nuestros pecados. Pero en Cristo tenemos una defensa poderosa. Su sacrificio nos ha liberado de toda condena. En Romanos 8:1 se nos asegura: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esta verdad nos libera de las cadenas del pasado, recordándonos que nuestra identidad no está definida por nuestros errores, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. Un ejemplo poderoso de este principio se encuentra en la historia de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro cargó con una culpa que parecía imposible de superar. Su fracaso lo llevó a volver a lo que conocía antes de seguir a Cristo: la pesca. Pero Jesús no dejó que el error de Pedro definiera su destino. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro y lo restauró con una pregunta simple pero profunda: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Juan 21:15. Este momento no solo restauró a Pedro, sino que también le recordó su llamado y su identidad como discípulo de Cristo. Pedro pasó de ser un hombre derrotado por su pasado
a convertirse en una de las figuras más influyentes de la iglesia primitiva. Su historia nos enseña que en Cristo nuestro pasado no tiene la última palabra. Su gracia siempre es mayor. Aceptar nuestra identidad en Cristo también implica reconocer que somos hijos de Dios, amados y escogidos por Él. En Efesios 1, 4, 5 se nos dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Este pasaje nos recuerda que nuestra identidad no está basada en nuestras obras, sino en el amor eterno de Dios. Somos parte de su familia y nada puede cambiar eso. Cuando abrazamos esta verdad, encontramos la confianza para soltar el pasado y caminar con seguridad en el propósito de Dios. A veces, aceptar nuestra identidad en Cristo requiere confrontar las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos. Muchas veces, estas mentiras provienen de palabras hirientes o experiencias dolorosas que han marcado nuestra percepción de quiénes somos. Pero la palabra de Dios nos ofrece una verdad superior que reemplaza cada mentira. En Salmo 139, 13, 14, David declara: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Este reconocimiento de que fuimos creados intencionalmente por Dios, con amor y propósito, destruye cualquier noción de que somos un error o que no tenemos valor. Un joven que había crecido en un ambiente lleno de rechazo encontró en este pasaje la fuerza para abrazar su identidad en Cristo. Durante años había creído que no era suficiente, que nunca podría cumplir con las expectativas de quienes lo rodeaban. Pero un día, mientras meditaba en Efesios 2:10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Comprendió que su valor no dependía de lo que los demás pensaran de él, sino del propósito eterno que Dios había diseñado para su vida. Este cambio de perspectiva lo liberó para vivir con confianza, sabiendo que su identidad estaba asegurada en Cristo. Aceptar nuestra identidad en Cristo también significa vivir desde la posición de victoria que Él nos ha dado. En lugar de enfocarnos en nuestras fallas o limitaciones, podemos caminar con la certeza de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Esta verdad nos recuerda que no enfrentamos la vida desde un lugar de derrota, sino desde la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Al abrazar esta perspectiva, encontramos la fortaleza para dejar atrás el pasado y enfrentar el futuro con fe. La vida de Pablo es otro ejemplo de cómo aceptar nuestra identidad en Cristo transforma nuestra manera de vivir. Antes de su conversión, Pablo era conocido por perseguir a los cristianos, un hombre cuya reputación estaba marcada por el odio y la violencia. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida dio un giro radical. En Gálatas 2:20, Pablo describe este cambio: He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Estas palabras reflejan una identidad completamente renovada, basada no en sus logros o fallas, sino en la obra de Cristo en su vida. Pablo dejó atrás su pasado porque entendió que ya no era definido por él, sino por la gracia de Dios. Aceptar nuestra identidad en Cristo también nos invita a vivir con un propósito renovado. Cuando dejamos de mirar atrás y comenzamos a vernos como Dios nos ve, podemos avanzar hacia el llamado que Él tiene para nuestra vida. Jeremías 29:11 nos asegura: Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este plan no está basado en nuestras capacidades o méritos, sino en su amor y fidelidad. Al aceptar nuestra identidad en Cristo, abrimos la puerta para que Dios nos guíe hacia ese futuro lleno de esperanza.
Pero aceptar esta nueva identidad no siempre es fácil. A veces, el peso del pasado parece demasiado grande y las mentiras del enemigo demasiado fuertes. Sin embargo, la Escritura nos da una herramienta poderosa para enfrentar esta lucha: la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación nos permite reemplazar los pensamientos negativos con la verdad de Dios, alineando nuestra mente con nuestra identidad en Cristo. Jesús ilustró este principio en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo menor regresó a casa después de malgastar su herencia, estaba lleno de vergüenza y dispuesto a vivir como un siervo en la casa de su padre. Pero el padre, en un acto de gracia y amor, lo recibió con los brazos abiertos, restaurando su posición como hijo. Rápido, ordenó el padre a sus siervos, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Lucas 15:22. Este gesto no solo mostró el perdón del padre, sino también la restauración de la identidad del hijo. Del mismo modo, Dios nos recibe con amor y nos recuerda que somos sus hijos, sin importar lo lejos que hayamos ido. Aceptar nuestra identidad en Cristo no significa que nunca enfrentaremos dudas o luchas, pero sí significa que siempre podemos regresar a la verdad de quienes somos en Él. Es un recordatorio constante de que somos amados, perdonados y transformados, no por nuestras obras, sino por su gracia. Y cuando vivimos desde esta verdad, encontramos la fuerza para soltar el pasado y avanzar hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Actuar en obediencia a la dirección de Dios es el paso final para dejar atrás el pasado y caminar en el propósito divino. No basta con reconocer nuestra necesidad de cambio, ni con recibir sanidad en el alma. Necesitamos movernos, responder al llamado de Dios con fe y determinación. En la Biblia, la obediencia nunca es presentada como algo opcional, sino como una respuesta natural a quien Dios es y a lo que ha hecho por nosotros. Jesús mismo dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Esta declaración conecta la obediencia con el amor, mostrando que nuestras acciones reflejan nuestro compromiso con Dios. Sin embargo, actuar en obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando nos pide que dejemos atrás aquello que nos resulta familiar o cómodo. Abraham es un ejemplo poderoso de este tipo de obediencia. Cuando Dios le llamó a salir de su tierra y de la casa de su padre hacia un lugar desconocido, Abraham no recibió un mapa detallado ni una explicación completa de lo que encontraría. Solo tenía la promesa de Dios: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Génesis 12:2. Y sin embargo, Abraham obedeció. Este acto de fe lo llevó a convertirse en el padre de una nación y en un ejemplo eterno de lo que significa confiar en Dios más allá de nuestras certezas. Actuar en obediencia significa dar pasos concretos, incluso cuando no vemos el panorama completo. Muchas veces queremos que Dios nos revele todos los detalles antes de movernos, pero su llamado requiere que confiemos en Él un paso a la vez. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo no promete que el camino será fácil, pero sí garantiza que al poner nuestra fe en Dios, Él nos guiará y abrirá puertas que no podemos imaginar. La historia de los leprosos en Lucas 17 es otro ejemplo de cómo la obediencia puede conducir a la restauración. Cuando Jesús los encontró, no los sanó inmediatamente, sino que les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Lucas 17:14. Esto debió haber parecido extraño, ya que, según la ley,
solo se presentaban a los sacerdotes después de haber sido sanados. Sin embargo, mientras obedecían y caminaban en fe, la sanidad llegó. Su acción precedió al milagro, enseñándonos que muchas veces la obra de Dios se desata en nuestra vida cuando damos el paso de fe que Él nos pide. Un hombre que había enfrentado años de resentimiento hacia un amigo que lo traicionó, compartió cómo este principio transformó su vida. Durante mucho tiempo había sentido que no podía perdonar, que el peso de la traición era demasiado grande, pero un día, mientras oraba, sintió que Dios le estaba pidiendo que tomara la iniciativa y hablara con ese amigo. Fue un acto de obediencia que parecía imposible. Sin embargo, decidió confiar en la dirección de Dios. Aunque no sabía cómo sería recibido, obedeció. Y ese paso no solo restauró su relación, sino que también liberó su corazón de una carga que había llevado durante años. Este acto de fe abrió la puerta para que experimentara una libertad que solo Dios podía darle. La obediencia también requiere que dejemos de aferrarnos a lo que sentimos que nos da seguridad. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, lo hizo en medio de una tormenta. Pedro, al principio, respondió con fe, pero cuando comenzó a mirar las olas y el viento, dudó y empezó a hundirse. Jesús, extendiendo su mano, lo levantó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Este relato no solo nos muestra la importancia de mantener nuestra mirada en Jesús, sino también que la obediencia nos lleva a lugares donde nuestra fe es probada. Caminar en fe no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que en esos momentos Dios está con nosotros, sosteniéndonos y fortaleciendo nuestra confianza en Él. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que la obediencia no solo es una cuestión de fe, sino también de fidelidad. El maestro confió a sus siervos diferentes cantidades de dinero, esperando que lo usaran sabiamente. Aquellos que actuaron con diligencia fueron recompensados, mientras que el que escondió su talento por miedo fue reprendido. Mateo 25:14-30. Este pasaje nos recuerda que Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado, actuando con responsabilidad y valentía, incluso cuando no entendemos completamente el alcance de su plan. La obediencia también requiere que confiemos en la provisión de Dios, incluso cuando no parece suficiente. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, no empezó con un gran banquete, sino con 5 panes y 2 peces. Fue la obediencia de un niño al entregar lo poco que tenía lo que permitió que el milagro ocurriera. Juan 6:9-11. Este acto sencillo nos muestra que no necesitamos tener todo resuelto antes de obedecer. Dios puede multiplicar lo poco que tenemos cuando lo entregamos en sus manos. Un joven que estaba luchando con el temor al fracaso encontró en esta historia la inspiración para tomar un paso de fe en su carrera. Durante mucho tiempo había sentido que no era lo suficientemente capaz para perseguir sus sueños, pero mientras leía Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», sintió que Dios le estaba pidiendo que diera el primer paso. Aunque no tenía todos los recursos que creía necesitar, decidió confiar en Dios y actuar. A medida que avanzaba, comenzó a ver cómo Dios proveía de maneras inesperadas, confirmando que su gracia era suficiente para cada desafío que enfrentaba. La obediencia también nos lleva a soltar el control de los resultados. En muchos casos, queremos saber exactamente cómo terminarán las cosas antes de actuar, pero Dios nos llama a confiar en su sabiduría, no en la nuestra. En Isaías 55:8-9, Él declara: «Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. «Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra». Este llamado a la confianza nos libera de la necesidad de entenderlo todo, permitiéndonos descansar en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto. Al final, actuar en obediencia es una declaración de fe y amor. No lo hacemos para ganar el favor de Dios, sino como una respuesta a su gracia y fidelidad.
En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel dice: ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Estas palabras nos recuerdan que para Dios, nuestra disposición a obedecer es un acto de adoración que refleja nuestra confianza en su plan. Cuando damos pasos de obediencia, dejamos atrás el pasado y entramos en la plenitud de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Es en esos momentos que su poder se manifiesta en nuestra vida, transformándonos y usándonos para su gloria. Al caminar en obediencia, no solo experimentamos su fidelidad, sino que también nos convertimos en un testimonio vivo de lo que significa confiar en un Dios que nunca falla. Dejar atrás el pasado no es solo soltar lo que nos duele, sino confiar plenamente en Dios, quien tiene el poder de redimir cada experiencia y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza. No importa cuán profundas sean las heridas o cuán pesada sea la carga, en Cristo hay una promesa de restauración. Isaías 43, 18-19 nos asegura: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Estas palabras nos invitan a mirar hacia adelante con fe, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. El proceso comienza al rendirnos completamente a Él. Soltar no es olvidar ni ignorar el dolor, sino entregarlo al único que puede transformarlo. En 1 Pedro 5:7 se nos anima: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Al hacerlo, permitimos que Dios lleve nuestras cargas, sanando las heridas que intentamos cargar por nuestra cuenta. El perdón es otro paso fundamental en este proceso. Es una decisión que libera no solo a quienes nos han herido, sino a nosotros mismos. Jesús nos enseña a perdonar como Él nos ha perdonado, recordándonos en Mateo 6:14-15 que la gracia que recibimos también debemos extenderla a los demás. Este acto no borra el pasado, pero sí destruye el poder que tiene para seguir afectando nuestro presente. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios nos permite reemplazar las mentiras del enemigo con su verdad. Romanos 12:2 nos recuerda que este proceso de transformación es esencial para vivir según su voluntad. Cada vez que meditamos en su palabra, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver nuestras vidas desde la óptica de su propósito eterno. En la oración y la comunión con Dios encontramos la fortaleza para seguir adelante. Filipenses 4:6-7 nos asegura que al llevar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, experimentaremos su paz, una paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. En su presencia no solo encontramos descanso, sino también dirección para los pasos que debemos tomar. Aceptar nuestra identidad en Cristo nos libera de las etiquetas del pasado. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: el que está unido a Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás, ha llegado ya lo nuevo. Esta verdad nos recuerda que nuestra vida no está definida por nuestros errores, sino por la gracia de Dios que nos transforma y nos llama a caminar en su propósito. Por último, actuar en obediencia a su dirección nos lleva a experimentar la plenitud de lo que Él ha preparado. Aunque no siempre entendamos el camino, podemos confiar en su promesa en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios nos llama hoy a soltar el pasado, abrazar su verdad y caminar hacia el futuro con fe. Su amor nos sostiene y su propósito nos espera. ¿Estás listo para dar ese paso? Él está contigo en cada momento.